La explosión teórica de Eisenstein no ocurrió de forma aislada. De hecho, Eisenstein se encontraba en un punto de inflexión. Por un lado estaba políticamente limitado, recordemos que tuvo que eliminar la mayor parte del metraje de Trotsky de su película Octubre, por ejemplo. También se enfrentó a retrasos en otras de sus películas en términos de producción y estaba cada vez más frustrado por la burocracia cinematográfica soviética. Tengan en mente un artículo tal como Danos un plan de Estado de 1927 y los videos que hicimos acerca de tal artículo, en el que de alguna manera intenta proponer métodos de producción alternativos e incluso menciona aquellos métodos de producción de un cineasta y productor en las antípodas, Thomas Ince en Hollywood, y en palabras de Eisenstein cómo serían, entre comillas, útiles si se desplegaran de otra manera, especialmente para películas de aniversario, cierra comillas. Por otro lado, como mencioné en nuestro primer video dedicado a Alexander Dovzhenko, es muy posible que los avances de este mismo director en cuanto a montaje, tanto en Svenigora como en Arsenal, en ese momento de la historia, motivaran a Eisenstein a reflexionar sobre sus propios métodos de montaje. Además, entre 1926 y 1929, Pudovkin también había estado escribiendo activamente sobre sus propias técnicas cinematográficas. Así que Eisenstein no podía quedarse atrás. Tenía que reflexionar sobre sus propios descubrimientos en términos de montaje cinematográfico. Así que estos ensayos no son solo teóricos, son un campo de batalla donde siguió luchando por el cine. Y algo para agregar. Si ustedes lo han notado hasta el momento, desde la visita que hizo el grupo de teatro Kabuki a Moscú y Leningrado en 1928 y las interacciones que tuvo Eisenstein con los miembros del grupo, influenciarían profundamente el pensamiento de Eisenstein en términos de montaje y de representación audiovisual a partir de elementos concretos del teatro Kabuki mencionados en el texto Lo inesperado o Un empalme inesperado, sobre el cual también hicimos un video en este canal.